Estaba aquí para actuar como un vidente y no para aprender los métodos de adivinación que la gente común podía aprender. Angélica mantuvo una sonrisa educada mientras decía: puede leer la suerte de las personas en cualquier momento en el club. Sin embargo, antes de que confirmemos sus habilidades, no lo promoveremos cuando nuestros clientes soliciten sugerencias. ¿Cuánto planea cobrar por su adivinación? 2 peniques. Decidió ganar ventaja con el precio mientras aún era desconocido. Vamos a seguir el estándar de tomar 1 octavo, por lo que vamos a tomar 1 centavo para las tarifas. Angélica repitió las distintas reglas antes de escribir la información de Klein en el álbum de adivinos, entre los que los clientes podían elegirlo. Después de hacer todo eso, señaló con una sonrisa la sala de reuniones en el otro extremo del pasillo. El señor Anas Vincent actualmente está explicando la adivinación de astrolabio. Puede encontrar un lugar tranquilo para escuchar. También puede plantear sus preguntas si hay alguna consulta. Muy bien. Caminó hacia la sala de reuniones con su interés despertado. Quería saber las diferencias entre lo que decía Anas Vincent y el viejo Neil. En ese momento, Angélica lo persiguió y susurró: señor Moretti, ¿quiere café o té? Ofrecemos té negro Cibe, café Villasur y café Desi. Klein, que había estado leyendo los periódicos regularmente, sabía que Hitos Cafés y el té negro eran considerados como una de las variedades inferiores, pero también sabía que definitivamente eran de mejor calidad que los que tenía en casa. Después de pensarlo un poco, dijo: 1 taza de café Villasur. 3 cucharaditas de azúcar sin leche, por favor. Villasur del Reino de Loen era famoso por su cerveza y vino tinto, muchas figuras importantes le tenían cariño. Sin embargo, su café era relativamente desconocido. Está bien, se lo enviaré en un momento. Angélica señaló hacia la sala de reuniones. Caminó lentamente hacia la puerta entrecerrada y escuchó una voz con un fuerte acento de agua que explicaba: la adivinación del astrolabio es relativamente más compleja entre las artes de adivinación. Pero eso es solo para la gente común. Etiquetó silenciosamente una oración para el orador. Vio unas 5 mesas colocadas en círculo dentro de la sala de reuniones. Rodeaban a un hombre de mediana edad con una túnica clásica negra, Anas Vincent. El caballero tenía ojeras oscuras obvias. Su cabello castaño era grueso y duro. Cada hebra se mantenía firme como las espigas de un puercoespín. Aparte de eso, no había nada único en él. Al verlo entrar, Anas Vincent asintió suavemente sin detener su clase. Solo desaceleró su discurso. Klein tenía una mano en el bolsillo mientras que en la otra sostenía su bastón. Encontró un asiento a los lados y se sentó, recostándose cómodamente en el proceso. Exploró el círculo de 6 miembros. Había 4 hombres y 2 mujeres. Algunos de ellos tomaban notas con atención, susurraban o le devolvían una sonrisa triste. Después de colocar su bastón hacia abajo, se ajustó el sombrero de copa a la mitad y golpeó su glabela 2 veces en el proceso. Miró a Anas y vio los diferentes colores, el brillo y el grosor de su aura. Rojo oscuro. Está un poco preocupado. En realidad, todas las otras partes de su cuerpo están saludables, excepto esa parte. Me pregunto qué está mal, escuchó la clase mientras murmuraba para sí mismo. En ese momento, apretó su mano derecha y se tapó la boca para evitar que su risa sonase. De repente, se sintió como si fuese un pato. Estaba bastante complacido con su habilidad de visión espiritual. Aunque solo podía hacer un juicio general y no sabía detalles, era suficiente para obtener mucha información útil. Después de observar sus alrededores, volvió a tocar su glabela 2 veces, como si estuviese reflexionando sobre lo que Anas acababa de decir. La adivinación de astrolabios era uno de los métodos de adivinación de la astromancia. Sin embargo, la gente común también podría intentar interpretar cosas. Por ejemplo, el horóscopo de nacimiento más básico era determinar el destino del indagador determinando las posiciones del Sol, la Luna, las estrellas azules y rojas en su nacimiento, los puntos correspondientes en el cielo, relacionando los símbolos representativos con el astrolabio y la situación correspondiente de las diferentes constelaciones. Eso requería que el adivino pudiese calcular los estados de los planetas y las constelaciones, la cual era bastante complicado. Por supuesto,
había publicaciones que ayudaban a las personas a buscar los valores. Algunos incluso lo simplificaron haciendo una lectura vaga con solo las constelaciones. Escuchó en silencio sin interrumpir ni hacer preguntas. De vez en cuando, acariciaba el topacio que colgaba de su manga o tomaba un sorbo del café de Villasur que había llevado Angélica. Después de un tiempo, Ana se frotó la glabela y dijo, quizás necesiten intentar crear sus propios astrolabios. Si tienen alguna pregunta, por favor, plantéenla. Estaré en Piedra Lunar. Después de que se fue, un joven con una camisa blanca y un chaleco negro se levantó con una sonrisa y caminó al lado de Klein. Un placer conocerle. Soy Edward Ste. Un placer. Soy Klein Moretti, se levantó y devolvió la reverencia. Los astrolabios son demasiado complicados. Cada vez que escucho sobre eso, no puedo evitar quedarme dormido, dijo Edward con autodesprecio. Klein sonrió y dijo, eso es porque el señor Vincent no puede evitar pasarnos el conocimiento que maneja. Es como darnos un festín intis. Es indigerible. Yo sería capaz de terminar el festín intis. Usualmente usan un plato enorme para servir pequeños trozos de comida. Edward rió y se sentó. Preguntó por curiosidad, ¿eres nuevo? No te he visto en los 2 años que llevo aquí. Acabo de unirme al club hoy, respondió con franqueza. ¿En qué eres bueno? Yo soy bueno en la adivinación del tarot y el póker, preguntó casualmente. Sé un poco de todo, pero solo un poco, dio una descripción que solía darse a sí mismo. No estaba siendo modesto, ya que había demasiado conocimiento misterioso que no había captado en el dominio de la adivinación. Justo cuando los otros miembros estaban pensando en hablar sobre la adivinación del horóscopo, Angélica entró a la sala de reuniones. Señor Esteve, alguien quiere que le lea su fortuna. Muy bien. Edward se levantó con una sonrisa. Puedo percatarme que usted es un excelente adivino, dijo Klein mientras lo miraba. No, es porque mi precio es el más adecuado, dijo Edward con una suave carcajada. Cuando la gente común viene a consultar su fortuna, no eligen las más costosas. Y a menos que les patearan la cabeza a unos asnos, definitivamente no elegirían a los más baratos. Es más fácil ganar oportunidades si estás en el medio. Soy uno a los que los asnos le patearon la cabeza. Cuando vio que Edward se iba, de repente sacudió la cabeza con una sonrisa irónica. Parece que el precio que puse es problemático. Se levantó, recogió su bastón y salió de la sala de reuniones. Encontró a Angélica de nuevo. Deseo cambiar los precios de mi adivinación. Ponlo en 8 peniques. Angélica lo miró profundamente y le dijo, cumpliremos su solicitud, pero también les diremos a los clientes que se unió al club recientemente. No hay problema. No le importó y asintió. A veces, el misterio también era un elemento importante para que un vidente atrajese clientes. Después de cambiar sus detalles, regresó a la sala de reuniones. En ese momento, vio a Ana Vincent salir de Piedra Lunar. Sostenía un espejo recubierto de plata. Ese conocido adivino dijo a los 5 miembros de la sala de reuniones, hace poco aprendí un nuevo arte de adivinación. Adivinación mágica con espejo. ¿Alguien quiere aprender? ¿Adivinación mágica con espejo? Eso no es seguro. Se detuvo fuera de la sala de reuniones y frunció el ceño. Capítulo 49. El arte de la adivinación. Como un vidente que acababa de atravesar las puertas del misticismo, no se atrevió a afirmar que sabía mucho. Sin embargo, estaba seguro de que sabía más que la gente común. Era consciente de que los diversos tipos de artes de adivinación podían dividirse en 3 categorías basadas en estándares particulares. Y ese estándar estaba basado en la fuente de la revelación. La primera categoría de adivinación incluía el tarot, el póker, los péndulos, los bastones y los sueños. Al utilizar la propia espiritualidad del investigador y su comunicación con el mundo espiritual para obtener una revelación, uno podría interpretar la respuesta. Sin embargo, los péndulos espirituales y los bastones de la radiestesia tenían requisitos muy altos de espiritualidad, cuerpo espiritual y proyección astral. Los que no eran villandes no podían obtener revelaciones precisas o claras.
la adivinación con cartas proporcionaba un simbolismo fijo, presentando incluso la débil revelación de una persona promedio. Los sueños estaban en algún lugar entre las otras formas. La segunda categoría incluía la numerología espiritual y astromancia, así como sus formas derivadas. El adivino usa los datos personales del indagador o los cambios en la naturaleza antes de usar los cálculos, inferencia y la interpretación para responder sus preguntas. Con ese método, la iniciativa no estaba en el indagador, sino en el adivino. La tercera categoría utiliza a un tercero externo, separado del investigador y del adivino. Las tablas Ouija con las que Klein estaba familiarizado en su vida anterior pertenecían a esa categoría. Usaban rituales para pedir una respuesta directa de lo desconocido o lo sobrenatural. Aunque existía una alta probabilidad de que una persona promedio no tuviese éxito, había casos en los que lograban comunicarse con espíritus maliciosos o entidades que los llevaron a la locura. Esos métodos de adivinación usualmente llevaban a tragedias. La adivinación del espejo mágico que Anna Vincent mencionó pertenecía a la tercera categoría. En el misticismo, los espejos estaban conectados a lo desconocido y al misterio, como si fuesen las puertas de la palabra espiritual. Por lo tanto, se detuvo fuera de la sala de reuniones, con la intención de aprender cómo el famoso adivino explicaría la adivinación. Quería averiguar si necesitaba informar al capitán o no, atacándolo de noche. Por supuesto, había una manera segura de hacer la adivinación del espejo mágico. Uno podía pedir respuestas de las 7 divinidades ortodoxas. Incluso si a una persona común le resultaba muy difícil recibir revelaciones reales, no correría ningún peligro ni sufrirá efectos secundarios. Las adivinaciones del espejo mágico que estaban estrictamente controladas por los halcones nocturnos y verdugos, encargados eran aquellas que pedían ayuda a dioses malvados o existencias misteriosas. Además, el adivino no podía decir cosas al azar. Algunas frases o cualidades tenían el potencial de atraer la atención de entidades desconocidas. En un mundo donde existen los poderes de los villanes, tales adivinaciones a menudo conducirían a tragedias. Incluso sospechó que Belch, Naya y el Klein original habían hecho una adivinación prohibida siguiendo las instrucciones del diario de la familia Antígenes. En ese momento, Anas también explicó el principio detrás de la adivinación del espejo mágico y describió el proceso real. Primero, elija una fecha y hora adecuadas de acuerdo con la divinidad en la que cree. Puede decidir esto usando el manual de astromancia. Por ejemplo, todos sabemos que los domingos simbolizan a la diosa de la noche eterna, porque el domingo es la encarnación del descanso. De 2 a 3 de la madrugada, de 9 a 10 de la mañana, de 4 a 5 de la tarde y de 11 a medianoche están relacionados con la luna, por lo tanto, son controlados por la diosa de la noche eterna. Así, los adivinos que rezan a la diosa de la noche eterna pueden usar la adivinación del espejo mágico durante esas horas de un domingo. Es una base bastante buena. Asintió levemente mientras usaba la puerta entrecerrada de la sala de reuniones para ocultarse. Había que decir que, con las 7 iglesias principales manteniéndose vigiladas entre sí, se había filtrado algo de conocimiento sobre el misticismo. Por ejemplo, muchos de los significados detrás del simbolismo se pueden encontrar en el manual de astromancia. Sin embargo, sin las pociones o los poderes de Villande, las personas comunes no podían obtener los efectos deseados. Segundo, debemos escrutar cuidadosamente el espejo. Debe ser un espejo recubierto de plata. Coloca el espejo en la posición que representa a la luna. Demostró con el apoyo en su mano. No, lo que necesita ahora es la radiestesia del espíritu. Primero, elegir una posición y recitar la frase. Este lugar es adecuado para la adivinación mágica del espejo 7 veces en su cabeza, luego ver en qué dirección gira el péndulo. En el sentido de las agujas del reloj es verdadero, a la izquierda falso. Por supuesto, si está pidiendo respuestas de una entidad sobrenatural maliciosa, la posición no importaría. Más bien, dependería de si la entidad está interesada en responder sus preguntas. Lo corrigió en silencio. En ese punto, se sentía como un maestro escuchando una lección del alumno. Anna Vincent no pudo escuchar las reflexiones mentales de Klein mientras describía los preparativos en detalle con un tono normal. Cuando los miembros terminaron de tomar notas, continuó explicando,
después de bañarse, confirme que ha cerrado todas sus cortinas y ha cerrado sus puertas. Después de eso, encienda una vela y colóquela frente al espejo antes de orar sinceramente a la divinidad en la que cree. Trate de mantener sus preguntas simples ya que no hay necesidad de adornos fantásticos. Después de orar 7 veces, levante su espejo y tírelo suavemente en el suelo. Asegúrese de ser amable. Recuerde la forma en la que se rompe, ya que es una revelación de los dioses. Les contaré los principales simbolismos en un segundo. Uf, eso es magia de adivinación con espejo ortodoxa. Dejó escapar un suspiro de alivio mientras entraba en la sala de reuniones y se sentaba en su asiento anterior. Terminó el resto de su café Villasur de un solo trago. La llamada adivinación ortodoxa significaba que era posible obtener revelaciones, pero era imposible interpretarlas de verdad. Y para los villandes, cuando llegasen a ese paso, podían mirar directamente al espejo para obtener información clara si recibían una respuesta. Como había muchos simbolismos potenciales después de la ruptura, Anna se enseñó durante mucho tiempo. No terminó, incluso después de que Edward Steve regresase a la habitación tras terminar su adivinación. Clay no preguntó qué hizo Edward en su adivinación o qué método utilizó, ya que era una regla tácita entre los adivinos. Mientras actuaba como vidente, naturalmente tenía que cumplirlo estrictamente a menos que la otra parte lo mencionase. Descubrí que, muchas veces, nuestra interpretación es demasiado vaga, como si se tratase de diferentes solicitudes, permitiendo que diferentes personas encuentren una descripción de sí mismas a partir de la interpretación. Edward bebió un sorbo de té negro de cibe y dijo con un suave suspiro: por ejemplo, aquellos que enfrentan adversidades y calamidades eventualmente verán la luz de la esperanza. Jejeje. Pero nadie sabe cuándo llegará la luz de la esperanza. Otro ejemplo, un viaje puede no ser muy placentero, pero definitivamente llegará vivo. Jejeje, los muertos no me replicarán. Como no escuchó desde el principio, ignoró la clase de adivinación con espejo de Anas. Supervivencia parcializada, agregó con una sonrisa. El sesgo de supervivencia generalmente significaba que muchas estadísticas solo incluirían a los que estaban vivos y eran afortunados. Los datos ignorarían a los muertos, por lo tanto, los resultados claramente serían parcializados. Bien, el emperador Russell realmente era un filósofo. Edward se maravilló. Sin palabras, levantó su taza vacía y fingió tomar un sorbo. Los miembros estuvieron completamente inmersos en el estudio de los horóscopos y la adivinación del espejo mágico toda la tarde. De vez en cuando, también discutían con Klein y Edward. Y cuando eso sucedía, él haría todo lo posible por cumplir con su deber como miembro informal de los halcones nocturnos. Se esforzaría por alejar el tema de cualquier cosa relacionada con villandes o ideas peligrosas. Sin embargo, falló en lo que más quería hacer. Llegaron algunos clientes, pero ninguno de ellos lo eligió para hacer su adivinación. Tal vez tenga que ser más proactivo en atraerlos. Debo usar algunas frases como "estás plagado de mala suerte", "has tenido mala suerte recientemente" o "nada de lo que haces progresa sin problemas". No, eso no es nada como típico de un vidente. Con eso en mente, no pudo evitar negar con la cabeza en autocrítica. Tomó su bastón, se levantó y se fue después de despedirse de todos. A las 5:30, Edward Steve se colocó su abrigo y se preparó para salir del club de adivinación cuando de repente vio una figura familiar. «Buenas tardes, Glassis. Mucho tiempo sin verte». Saludó con una sonrisa. Vio a su amigo con intereses similares. Llevaba puesto su traje habitual con una corbata de moño negra. Delante de su pecho colgaba un monóculo. Inmediatamente después de eso, notó que su amigo no se veía bien. Incluso su suave pelo rubio parecía seco. «Buenas tardes, Edward». Glassis, con su sombrero en la mano, de repente usó su puño para cubrirse la boca mientras tosía unas cuantas veces. Edward preguntó con preocupación: «¿Pareces estar enfermo?» «Una enfermedad muy grave. Incluso se convirtió en neumonía. Si no fuese por mi esposa, que conoció a un boticario impresionante y me dio una medicina mágica, probablemente tendrías que visitarme en el cementerio».
El tono de Glassis estaba lleno de un miedo y alegría persistentes. No lo puedo creer. Estabas tan sano antes. Mírate, te ves tan frágil ahora. Recuerdo que cuando te hice una adivinación, no había signos que indicasen que contraerías una enfermedad grave. Agitó su bastón y dijo asombrado con un suspiro: mi propia adivinación tuvo el mismo resultado que la tuya. Quizás no somos adivinos calificados. Además, recordó repentinamente los acontecimientos del lunes mientras su expresión se volvía anormalmente seria. En ese momento, la bella dama, Angélica, se acercó y se inclinó con una sonrisa agradable. Después de intercambiar saludos, primero mostró preocupación por la salud de Glassis y dio algunas sugerencias. Luego, mencionó: señor Glassis, el señor Moretti, que solicitó sus servicios de adivinación anteriormente, también se ha unido a nuestro club. El que me hizo leer su fortuna. Los ojos de Glassis se iluminaron de inmediato. Dios, ¿dónde está? Acaba de irse. Angélica y Edward no podían comprender la reacción anormal de Glassis. Glassis dio 2 pasos agitados y dijo: la próxima vez que venga, si no estoy cerca, pregúntele cuándo vendrá. Glassis, ¿qué sucedió? ¿El señor Klein Moretti te hizo algo?, preguntó Edward, perplejo. Glassis levantó el brazo y miró directamente a los ojos de Edward y Angélica. Dijo emocionado: es un muy mágico. Bajó el brazo y dijo después de usar muy 3 veces: doctor. Capítulo 50. El método de pago del viejo Neil. Las 7:30 de la tarde, alrededor de la mesa de comedor de la familia Moretti. Klein, ¿por qué necesitas trabajar tan pronto como consultor? ¿Serán más peligrosos los asuntos de emergencia en la compañía de seguridad? Benson pinchó una papa de un plato de carne de res guisada mientras planteaba el asunto con preocupación. Klein escupió cuidadosamente los huesos de una fritura y dio su respuesta antes preparada. Un lote de documentos históricos necesitaba un envío inmediato a Buckland. Tuve que estar presente para manejar la entrega y asegurarme de que no faltase nada. Como puedes adivinar, ese grupo de bastardos peleones no conoce nada de Feysack. Al escuchar su respuesta, Benson, quien había terminado de masticar su comida, no pudo evitar suspirar. El conocimiento verdaderamente es importante. Aprovechando esa oportunidad, sacó el billete de 5 libras restante y se lo entregó a Benson. Este es el pago adicional que recibí hoy. Es hora de que también tengas ropa decente. ¿5 libras? Benson y Melissa dijeron al mismo tiempo. Benson tomó el billete y lo miró repetidamente. Dijo, tanto en shock como dudoso: esa compañía de seguridad sí es generosa. Su salario semanal era de 1 libra con 10 solís, lo que representaban 6 libras exactamente cada 4 semanas. Ganó 1 libra de más con ese pago adicional. Y con ese salario, había logrado mantener a sus hermanos, dándoles un lugar decente para quedarse y permitiéndoles comer carne 2 o 3 veces por semana. Cada año, podían conseguirse algunas ropas nuevas. ¿Dudas de mí?, respondió deliberadamente con una pregunta. Benson se rió entre dientes: dudo que tengas la habilidad y las agallas para robar un banco. No eres alguien que puede mentir, respondió Melissa seriamente después de bajar su tenedor y cuchillo. Yo ahora soy alguien acostumbrado a mentir. Inmediatamente se sintió un poco avergonzado. Aunque era el resultado de las circunstancias de su realidad, la confianza de su hermana en él lo dejó melancólico. Fue relativamente urgente e importante hoy. También desempeñé un papel crucial. Esa es la razón de las 5 libras, explicó. En cierto modo, lo que dijo era la verdad. En cuanto a las 5 libras con las que se le reembolsaría, las que usaría para unirse al club de adivinación, planeaba ocultarlo. En primer lugar, si volvía a llevar 5 libras a casa, realmente asustaría a sus hermanos, haciéndolos sospechar de que estaba haciendo algo ilegal. En segundo lugar, tenía que ahorrar para comprar materiales adicionales para practicar ser un vidente y para captar más conocimientos sobre el misticismo. Benson mordió un bocado de pan de trigo con satisfacción y pensó durante más de 10 segundos. El trabajo en el que estoy no necesita ropa decente. Bueno, para ser precisos, la ropa en casa es suficiente.
sin esperar a que lo persuadiese, sugirió: con este ingreso adicional, realmente tendríamos ahorros. Planeo comprar algunos libros sobre contabilidad y estudiar. Klein, Melissa, no deseo que mi salario semanal permanezca por debajo de las 2 libras en 5 años. Jejeje, como saben, mi jefe y mi gerente tienen mierda en sus cerebros. Sus bocas apestan en el momento en que las abren. Excelente idea, coincidió. También aprovechó la oportunidad para dirigir la conversación. ¿Por qué no lees algunos de los libros de gramática en mi habitación? Para ser verdaderamente digno y ganar un buen sueldo, es algo bastante crítico. Quizás, en los tiempos venideros, los exámenes de los funcionarios aparecerán en el reino de Loen. Prepararse antes de tiempo le daría la ventaja. Los ojos de Benson se iluminaron cuando escuchó eso. Ciertamente, he olvidado eso. Vamos, brindemos por un hermoso futuro. No bebió cerveza de centeno. En su lugar, sirvió una sopa de ostras en 3 tazas y chocó su taza con la de sus hermanos. Después de beber la sopa, miró a su hermana que estaba luchando con el pescado frito. Se rió y dijo: aparte de los libros de Benson, creo que Melissa también necesita un vestido nuevo. Melissa levantó la vista y sacudió la cabeza sin cesar. No, creo que es mejor ahorrarlo. Klein terminó la frase por ella. Sí, asintió. De hecho, si no buscas las mejores telas y los diseños más nuevos, no sería demasiado caro. Podemos ahorrar el dinero restante, dijo Klein de una manera que no permitió desacuerdo. Benson agregó: Melissa, ¿estás planeando usar el vestido viejo otra vez para el cumpleaños número 16 de Selena? Selena Wood era la compañera de clase de Melissa y su buena amiga. Provenía de una buena familia. Su hermano mayor era un abogado en ejercicio y su padre un empleado superior de la sucursal de Tingen en el Banco de Backland. Sin embargo, el llamado cumpleaños era solo una invitación a una cena para amigos donde charlaban y jugaban a las cartas. Muy bien. Melissa bajó la cabeza y murmuró una respuesta. Luego, bifurcó un trozo de carne cocida despiadadamente. Después de un breve silencio, de repente recordó algo y levantó la vista bruscamente. La señora Shaw de la casa de al lado hizo que su sirvienta le enviase una tarjeta de visita. Desea hacer una visita formal el domingo, mañana a las 4 de la tarde. Quiere conocer a sus nuevos vecinos. La señora Shaw miró a sus hermanos, confundido. Benson golpeó el costado de la mesa con los dedos y parecía estar pensando en algo. ¿La señora Shaw de la calle Daffodil 4? Conocí a su marido antes. Es un abogado superior. Abogado superior. Tal vez conoce al hermano de Selena, dijo Melissa con algunos indicios de alegría. Estamos en la calle Daffodil 2. Asintió levemente. Es imperativo que conozcamos a nuestros vecinos, pero como saben, todavía tengo que estar en la compañía el domingo. Solo tengo tiempo libre el lunes. Por favor, pasa mis disculpas a la señora Shaw. Dicho eso, recordó repentinamente a los vecinos de su vida anterior cuando era joven, así como a los vecinos en el apartamento de la calle Cruz de Hierro. Se reía mientras suspiraba ligeramente. Tener visitas formales. ¿No deberían conocerse los vecinos a través de la interacción natural? Ja ja ja, Klein, eso es porque no eres consciente. Recientemente has leído muchos periódicos, pero no has revisado las revistas dirigidas a familias y mujeres de mediana edad. Colocaron a las familias con un ingreso anual de 100 a 1000 libras como clase media. Los promovieron como el marco de todo el reino y elogiaron que la clase media no tiene la arrogancia de los aristócratas y los ricos, ni son tan groseros como los de bajos ingresos. Benson explicó con ligereza y alegría. Esas revistas imparten muchas ceremonias simplificadas que los aristócratas practican en sus interacciones. Como tal, se convierte en un objetivo de la clase media. Por lo tanto, eso da como resultado las diferencias entre llamadas íntimas, llamadas semiformales y llamadas formales. Mientras hablaba, sacudió la cabeza y se echó a reír. Por lo general, los caballeros, las damas que se ven en esta clase serán muy particulares con los detalles. Visitarán a sus vecinos y amigos de 2 a 6 de la tarde.
Es conocido como una llamada matutina. ¿Llamada matutina? Klein y Melissa preguntaron sorprendidos. ¿Por qué es una visita de 2 a 6 de la tarde una llamada matutina? Benson dejó el tenedor y el cuchillo, levantó las manos y sonrió. Yo tampoco sé por qué. Todo lo que hice fue leer las revistas que me trajo mi colega. Sí, tal vez es porque usan sus vestidos matutinos para hacer la llamada. Los vestidos matutinos eran una forma de atuendo formal usado durante la misa o las reuniones. Más tarde, se consideraba un atuendo formal para el día, diferente del atuendo formal para funciones nocturnas. Muy bien. Recuerda comprar un buen café en polvo y hojas de té por la tarde. Compra algunos muffins y tartas de huevo de limón de la señora Smirin. No debemos tratar mal a nuestros vecinos. Klein se rió entre dientes mientras sumergía su pan restante en las salsas de carne, tomó una papa y se la puso en la boca. A la mañana siguiente, domingo por la mañana, terminó el último bocado de té, dejó los periódicos y se puso su sombrero de copa a la mitad. Recogiendo su bastón negro con incrustaciones de plata, salió por la puerta y tomó un carruaje público hacia la calle Sautelán. Saludó a Raxan, quien estaba planeando dormir en la sala de descanso después de terminar su servicio nocturno. Después, recorrió todo el camino hasta el sótano. Luego de doblar en una esquina, se encontró con un miembro de los halcones nocturnos, desvelado, Royal Reiden. Parecía una dama fría. Sus cejas eran largas y delgadas, sentadas sobre grandes ojos. Su pelo era de un negro suave como la seda. «Buenos días», señora Reiden saludó con una sonrisa. Royal usó sus profundos ojos azules para mirarlo y en cambio asintió con indiferencia. Los dos pasaron rápidamente uno junto al otro, pero Royal se detuvo y dijo con los ojos bien abiertos: «La magia ritualista es algo muy peligroso». «Ah». Estaba sorprendido. Cuando se dio la vuelta, todo lo que vio fue que ella se iba. Gracias frunció el ceño y gritó a la espalda de Royal Reiden. Después de tomar el lado izquierdo, rápidamente se encontró con el viejo Neil dentro de la armería, así como con Brett, quien no debería haber estado allí. «Vamos a mi casa. Ya he recibido los materiales correspondientes». «Brett ha accedido a vigilar la armería por mí», dijo el viejo Neil con una risita. Se sorprendió de inmediato. «No lo haremos aquí». El viejo Neil, sosteniendo un cofre plateado, dijo: «No hay espacio aquí para practicar la magia ritualista». Klein no preguntó más. Siguió a Neil hasta la calle y tomó un carruaje público hacia los suburbios del municipio norte. La casa del viejo Neil era un bungalow. El jardín que tenía al frente estaba lleno de rosas, menta dorada y otros materiales. En el momento en que entró, hubo un vestíbulo alfombrado, 2 sillas de respaldo alto y una sombrilla. A través del vestíbulo había una sala de estar amplia. Las paredes estaban cubiertas con papel pintado de colores claros. Los suelos eran de color marrón oscuro. En medio de la habitación había una pequeña alfombra con impresiones florales y encima de ellas había una pesada mesa redonda. Alrededor de la mesa se encontraban unos cómodos bancos largos, monoplazas y un piano. «Mi difunta esposa amaba la música», el viejo Neil señaló el piano y mencionó: «El sofá y la mesa de café están en las habitaciones. Hagamos la magia ritualista en la sala de estar». «Está bien», respondió con cautela. Después de que el viejo Neil soltase el cofre de plata, se echó a reír y dijo: «Déjame demostrarte cómo es la magia ritualista. Asegúrate de observar y recordar el ritual». Mientras hablaba, sacó un pergamino de piel de cabra falso del cofre. Estaba hecho de forma especial y tenía imágenes extrañas dibujadas con tinta negra que irradiaban una fragancia serena. Klein siguió mirando y finalmente descubrió que Neil estaba aparentemente, probablemente, posiblemente, dibujando un pagaré. Cuando el viejo Neil completó el campo correspondiente con el número 30 y el símbolo libra correspondiente, no pudo evitar preguntar desconcertado y confuso: «Señor Neil, ¿qué tipo de magia ritualista está haciendo?». El viejo Neil tosió y respondió con mucha seriedad: «Usaré magia para pagar esa deuda de 30 libras hoy». «¿Puedes hacer eso?». Sus ojos se ensancharon y su boca se abrió. Capítulo 51. Fundamento de la magia ritualista.
usando magia para resolver un pagaré? ¿Está tratando de maldecir a su deudor hasta la muerte o crear billetes falsos? Puede que no tenga una solución al problema, pero ¿puedo en su lugar acabar contigo? Todo tipo de pensamientos aparecieron en su mente mientras miraba al viejo Neil de forma extraña. Consideró seriamente la posibilidad de llamar a la policía, no, de informar a los halcones nocturnos. El viejo Neil le lanzó una mirada y dijo enojado: puedo ver ignorancia, estupidez y la débil y descarada incredulidad en tus ojos. ¿No te dijo Dun la máxima de los inquisidores misteriosos? Haz lo que quieras, pero no hagas daño. Aunque esa máxima se originó a partir de una organización secreta y malvada, la Orden Ascética de Moisés, los villanes que eligen el camino de la Orden Ascética de Moisés han demostrado que es correcto a través de sus propias experiencias. Mientras uno lo respete estrictamente y muestre el temor y la reverencia necesarios, se minimizará el riesgo de perder el control. Lo contrario se ha mostrado de manera similar. Tu sospecha hacia mí es un insulto para los inquisidores misteriosos. Lo siento. No dudó en disculparse. De hecho, había olvidado que Dun Smith le había mencionado una vez la máxima. El viejo Neil no estaba realmente enojado. En un abrir y cerrar de ojos, se rió entre dientes. Una lástima. Muy pocos villanes eligen ser videntes. No hay una máxima correspondiente para ayudarte. Pero yo tengo los diarios del emperador Russell. Sí, cumplir estrictamente con la máxima tiene un indicio de actuar. Repentinamente llegó a esa idea mientras asentía como si estuviese pensando profundamente. El viejo Neil no continuó. Retiró los jarrones y otros artículos de la mesa redonda y los colocó en una esquina. Inmediatamente después de eso, sacó una vela roja carmesí y negra del cofre plateado. Explicó: si la gente común intenta la magia ritualista, tiene que seguir los resultados de la astromancia o leer los manuales correspondientes. Tienen que elegir fechas y horarios adecuados. Por ejemplo, el día que representa a la diosa, el periodo en que gobierna sobre la luna. Pero para nosotros, los villanes, especialmente villanes en este dominio, no hay necesidad de eso. Nuestra aguda percepción espiritual y potente proyección astral son claves. Por supuesto, si no estás seguro de la magia ritualista que estás intentando, es mejor elegir una fecha y hora adecuadas. Puede aumentar la probabilidad de éxito. Ah, cierto. Eso se basa en una premisa. Recuerda cuidadosamente cumplir estrictamente con las reglas. Colocó 2 velas, giró hacia un lado y la miró, diciendo con mucha solemnidad: los villanes de secuencia baja no son lo suficientemente fuertes. Casi toda la magia ritualista que pueden realizar es búsqueda de poderes externos y ayuda. Por lo tanto, solo puedes considerar divinidades ortodoxas como la diosa o el señor de las tormentas. Absolutamente, pero absolutamente, no intentes comunicarte con las existencias desconocidas o impredecibles. Incluso si la gente cree en ellos o las promesas registradas están llenas de incentivos. Créeme, no te arriesgues. Mientras lo intentes una vez, descenderás una pendiente resbaladiza hacia el abismo sin retorno. Cualquier trabajo o resistencia solo lo ralentizará y no hay forma de cambiar la trayectoria. Lo recordaré, dijo con voz profunda. Sin embargo, se sintió un poco asustado. Mi ritual para mejorar la suerte aparentemente ha buscado el poder de una existencia desconocida e impredecible. Además, he ganado poderes capaces de arrastrar a la gente a la niebla, lo que incluso a un villano experimentado como él, colgado, le parece increíble. Bueno, al menos creo que es un villano experimentado. Afortunadamente, no me he vuelto loco ni tengo señales de perder el control. Mientras se preocupaba por eso, cambió el tema de manera proactiva. Entonces, ¿los halcones nocturnos deberían buscar la ayuda de la diosa? Nadie te detendrá si le rezas al Señor de las Tormentas. Sin embargo, no podemos saber con nuestra magia ritualista si responde con intenciones maliciosas o no. El resultado se distorsionará de manera impredecible. El viejo Neil logró que renunciara a la idea de una manera bromista. No había el tan llamado mejor, solo necesario. Después de sus exhortaciones, Neil recogió una vela roja carmesí y dijo:
Al usar velas hechas de flores de luna y sándalo rojo oscuro, representará la identidad de la diosa como la dama del carmesí en la magia ritualista. Señaló las velas negras y continuó: velas hechas de vainilla nocturna y flores de sueño representan la noche. Mientras hablaba, colocó la vela negra en el extremo superior izquierdo de la mesa redonda, mientras que la vela roja fue colocada en el extremo superior derecho. ¿Por qué simbolizamos a la diosa con solo 2 velas? También es la madre de los secretos, emperatriz del desastre y el horror, la señora de la calma y el silencio. El viejo Neil rió. Eso es cierto. Eso es algo que deseaba que preguntaras. Antes de su caída, la orden ascética de Moisés tenía una muy buena relación con la Iglesia. Sus creencias y resultados sobre la magia ritualista nos han influenciado mucho. Ellos creen que todos los objetos son numéricos. Cada número tiene una espiritualidad y, en la magia ritualista, 0 representa lo desconocido o el caos. Simboliza el estado del universo antes de nacer. 1 representa un comienzo, el primer creador. 2 representa el mundo y varias divinidades que fueron producidas a partir de su cuerpo. 3 representa el contacto entre las divinidades y los objetos materiales para crear todas las cosas. Aquí, usar 2 velas representa a la diosa, mientras que la tercera vela es para ti. ¿Cuáles velas y cuáles 2 símbolos tener dependen de los efectos previstos de la magia ritualista? 3 engendra todas las cosas. ¿Todas las cosas provienen del 3? No pudo evitar recordar ciertas cosas de su vida anterior. Al verlo escuchar atentamente, el viejo Neil tomó una tercera vela y dijo: esta es la vela que me representa a mi yo. Es una vela muy común que solo tiene un poco de menta agregada. Ten en cuenta que las plantas como las rosas, los limones, la menta, la flor de la luna, vainilla nocturna y la flor en sueños son amadas y apreciadas por la diosa. Viéndolo desde otro ángulo, las 3 velas representan los cuerpos, las espiritualidades y la divinidad de cada persona. Después de terminar la descripción, colocó la tercera vela en el centro de la mesa redonda. Luego sacó una botella de aceite de esencia de luna llena, una enorme caldera grabada con el emblema sagrado oscuro, un cuchillo plateado con preciosos diseños, una taza de agua y un platillo de sal gruesa. Para los villanes que no son buenos en la magia ritualista, hay necesidad de campanas, bolas de cristal, copas de plata, incienso u otros artículos complementarios. Sin embargo, los inquisidores misteriosos y videntes no tienen necesidad de eso. Estos artefactos ya son suficientes. El viejo Neil colocó el falso pergamino de piel de cabra con el pagaré justo debajo del caldero y usó una pluma especial para sostener una esquina. Se volteó hacia Klein y le dijo: la magia ritualista necesita un ambiente espiritual limpio donde no te molesten. Y eso nos obliga a crearlo. Los pasos son entrar primero en meditación. Enfoca tu mente y, con los elementos complementarios, sacaremos nuestra fuerza y la formaremos a nuestro alrededor. Por ejemplo, en la casa de Rey Bieber había usado polvo de noche sagrado, mientras que ahora usaré una daga de plata. A lo largo de todo el proceso, debemos ir de acuerdo con el resultado que deseamos para confirmar el simbolismo y el conjuro correspondiente. Los conjuros se hacen mejor en Hermes porque el Hermes antiguo proviene de la naturaleza. Es similar al dragónico antiguo y al élfico antiguo. Los efectos son muy directos, careciendo de la protección y ocultamiento necesarios. Fácilmente hace que el conjurador esté en peligro. Por eso también se ha modificado. Sin embargo, es más eficaz. Está bien, tengo que centrarme en la magia ritualista. No te explicaré nada más. Presta atención observando y escuchando. Recuerda cualquier problema y pregúntame cuando todo esté hecho. Muy bien, retrocedió 2 pasos y enfocó sus ojos en el viejo Neil. Los ojos de Neil se oscurecieron rápidamente a medida que el viento invisible a su alrededor giraba. Estuvo en silencio por un momento, yendo de izquierda a derecha, luego de arriba a abajo, usando su psique para causar fricción y encender consecutivamente las 3 velas. Después de eso, tomó el cuchillo de plata y lo apuñaló en la sal gruesa. Entonces, conjuró en Hermes: te santifico, hoja de plata pura. Te limpio y purifico, permitiéndote servirme en este ritual. En nombre de la diosa de la noche eterna, la dama del carmesí.
Has sido santificada. Después de una entonación corta pero poderosa, el viejo Neil sacó un cuchillo plateado y lo insertó en una taza de agua clara. Luego, lo levantó y señaló el espacio más allá de la mesa redonda. Apuntó la punta de la hoja en la periferia y dio un paso adelante, dando vueltas alrededor de la mesa redonda. Cada paso que daba hacía que Klein sintiera una energía invisible que salía del cuchillo de plata. Estaba lleno de espiritualidad mientras se conectaba con el aire, formando una pared completamente sellada. Después de dar una vuelta, el altar estaba completamente aislado de sus alrededores. El viejo Neil se paró frente a la mesa redonda y dejó el cuchillo de plata. Recogió la botella de aceite de esencia de luna llena y dejó caer 3 gotas sobre las velas negra, roja oscura y la ordinaria. Cecil. Una niebla delgada emanaba mientras todo parecía ser cubierto bajo un velo de misterio. El viejo Neil bajó la botella de vidrio y miró en silencio el falso pergamino de piel de cabra durante 2 minutos. Luego, tomó la pluma y dibujó una marca que controlaba, un cuadrado que enmarcaba todo el contenido, lo que indicaba que tenía el control de la deuda. Después de eso, sacó otra cruz, indicando que fue cancelada. Al llegar a ese paso, tomó el pergamino con una mano y golpeó su glabela con la otra para activar su visión espiritual. Otra energía invisible y exuberante floreció mientras Neil susurraba un canto. Ruego por el poder de la noche oscura. Ruego por el poder del carmesí. Ruego por la gracia amorosa de la diosa. Por favor, dame los fondos para pagar este pagaré. Vainilla nocturna, una hierba que pertenece a la luna roja, por favor dale tus poderes a mi conjuro. Flor de luna, una hierba que pertenece a la luna roja, por favor dale tus poderes a mi conjuro. Klein estaba completamente atónito escuchando desde un lado. Todo tipo de pensamientos surgieron en él. ¿Tal conjuro puede funcionar? Aunque fue recitado de Hermes escrito. ¿No es eso demasiado simple y realista? ¿No se enojará la diosa y multiplicará la deuda varias veces? En ese momento, la mecha de las velas se encendió de repente. Después de que el viejo Neil terminó su conjuro, cerró los ojos durante 2 minutos. Recogió el aceite de esencia de luna llena y puso una gota en cada una de las 3 velas. Inmediatamente después de eso, tomó el pergamino y lo acercó a la vela que le representaba, yo. Cuando se encendió, inmediatamente la arrojó en el caldero. Neil cerró los ojos de nuevo, ya que parecía sentir el ardor del pagaré. Abrió sus ojos después de un momento y miró hacia el emblema sagrado oscuro en el caldero. El pergamino ya estaba completamente incinerado. Alabada sea Señora. El viejo Neil golpeó su pecho en 4 puntos, formando la forma de la luna carmesí. Luego, apagó las velas en el orden opuesto al que se encendieron. Después de terminar todo, usó el cuchillo de plata para destrozar la pared invisible que lo rodeaba. Un enorme viento se agitó de inmediato mientras Neil soltó un suspiro de alivio. Listo. ¿Eso es todo?, preguntó aturdido. ¿Se ha resuelto el pagaré? ¿Cómo? Yo tampoco sé. De todos modos, se resolverá de una manera razonable, dijo el viejo Neil con una sonrisa mientras levantaba las manos. Eso es. No estaba seguro de qué expresión o palabras utilizar como respuesta. ¿No es eso algo poco confiable? Capítulo 52. Espectador. Deja de pensar en el puto pagaré. Vamos a discutir la magia ritualista. El viejo Neil guardó las velas, el caldero, el cuchillo de plata y otros artículos con una expresión relajada. Klein realmente quiso encogerse de hombros como los estadounidenses en su vida anterior, pero al final no pudo hacer algo tan poco amable. Enfocó su atención hacia la magia ritualista y lanzó preguntas detalladas de lo que le desconcertó, recibiendo respuestas. Por ejemplo, los conjuros tenían un formato particular. Mientras fueran cumplidos y el significado clave se expresase en Hermes, el resto podía dejarse a la creatividad de uno. Por supuesto, las blasfemias o las descripciones irrespetuosas estaban absolutamente prohibidas. La clase de misticismo duró hasta el mediodía antes de que Neil tosiese 2 veces. Tenemos que volver a la calle Sautelan. Con eso dicho, se quejó de una manera indistinta. Para obtener estos jodidos materiales,
perdí mi amado desayuno. Miró a su alrededor riendo y desconcertado. Señor Neil, ¿tiene un chef? ¿O una sirvienta encargada de cocinar? Un salario semanal de 12 libras podría contratar a varios sirvientes. Según los periódicos, con pensión y alojamiento, contratar a un chef común cuesta entre 12 y 15 solís a la semana. Ni siquiera necesitaba una libra. Una criada para hacer tareas misceláneas era incluso más barata. Sus salarios semanales oscilaban entre 3 solís con 6 peniques a 6 solís. Por supuesto, uno no podía tener ninguna esperanza de que tuviesen habilidades culinarias. Eso no es cierto. Con la deuda del señor Neil de 30 libras, es normal que no contrate chefs o sirvientes. Parece que he hecho otra pregunta que no debería de haber hecho. Mientras lamentaba su pregunta, el viejo Neil negó con la cabeza sin darle importancia. A menudo pruebo con la magia ritualista, busco artículos extraordinarios y leo los documentos correspondientes en casa, así que no lo hago, ni es posible que contrate a personas comunes como chefs, mayordomos o sirvientas. Solo contraté a alguien para que limpie el lugar regularmente. ¿Y si no son personas comunes, crees que estarán dispuestos a hacer esos trabajos? Parece que he hecho una pregunta tonta. Posiblemente es porque no haré nada que implique misticismo en casa, explicó de manera autocrítica. Neil se había mantenido de pie por mucho tiempo. Llevaba puesto su sombrero redondo de fieltro y mientras caminaba por la puerta, siguió comentando. Parece que huele a hígado frito. Una vez que el pagaré esté completamente resuelto, definitivamente tendré una comida. Para el almuerzo, definitivamente comeré cerdo asado glaseado con jugos de manzana. No, eso no es suficiente. Debo tener una salchicha rellena con puré de papas. Me estás haciendo tener hambre. Se tragó la saliva mientras alcanzaba al viejo Neil y se dirigieron a la parada de transporte público cercana. Después de regresar a la calle Sautelan, Neil soltó un gruñido repentinamente después de bajar del carruaje. ¿Qué es lo que veo? Diosa, ¿qué estoy viendo? De repente fue tan ágil como un muchacho de 17 o 18 años. Rápidamente se acercó a la carretera y tomó un artículo. Klein se acercó por curiosidad y miró con atención. Se dio cuenta de que era una billetera de manufacturación fina. Con su falta de experiencia, apenas podía decir que la billetera marrón oscuro estaba hecha de piel de búfalo o de piel de oveja, pero notó un pequeño logo azul claro bordado en el costado de la cartera, una paloma blanca que extendía sus alas como si estuviese lista para huir. Esa fue la primera impresión que tuvo. Lo segundo que notó fue la pila de billetes de papel en la billetera abultada. Había más de 20 billetes grises impresos con tinta negra, libras de oro. El viejo Neil abrió la billetera y sacó los billetes. Cuando los miró con cuidado, inmediatamente se echó a reír. Billetes de 10 libras. El honorable fundador y protector, William I. ¡Wow, diosa! Hay un total de 30 billetes. También hay algunos de 5 libras, de 1 libra y 5 solís. ¿Más de 300 libras? Eso es una gran cantidad de dinero en todo el significado de la palabra. Tal vez ni siquiera gane tanto en 10 años. Su respiración se volvió pesada involuntariamente. Como la cantidad de libras de oro era inmensa, recoger una cartera de ese tipo equivalía a recoger un maletín de billetes en su vida anterior. Me pregunto, ¿qué caballero la dejó caer? No puede ser alguien normal, analizó con calma. Tal billetera claramente no era de mujer. No hay necesidad de preocuparse por de quién es, dijo Neil con una risita. No es como si intentáramos adivinar y tomar dinero que no nos pertenece. Debemos esperar aquí por un momento. Creo que el caballero volverá a buscarla pronto. No es algo que pueda ser abandonada sin importar quién sea. Dejó escapar un pequeño suspiro de alivio. Ahora tenía una nueva comprensión de la moral del viejo Neil. Estaba bastante preocupado de haber usado la donación de la diosa como excusa y haber pagado su deuda. Todavía se preguntaba cómo prevenirlo y convencerlo de lo contrario. Es esto, haz lo que quieras, pero no hagas daño. De repente aprendió algo nuevo. El dúo no esperó más de un minuto en la calle cuando un lujoso carro de 4 ruedas se acercó.
A su lado tenía un logo azul claro con una paloma extendiendo sus alas. El carruaje se detuvo, y un hombre de mediana edad vestido con un traje formal negro y una corbata de moño del mismo color se acercó. Miró la billetera, se quitó el sombrero y dijo cortésmente: «Señores, esa debería de ser la billetera de mi amo. Su logotipo es una prueba de todo, pero necesito hacer verificaciones adicionales. Eso es para ser responsable por todo». «¿Puedo preguntar cuánto dinero hay en la billetera?», respondió el viejo Neil cortésmente. El hombre de mediana edad se sorprendió y dijo casi de forma autocrítica: «Como mayordomo, no sé cuánto dinero tenía el maestro en su billetera. Lo siento. Por favor, permítame preguntar». «Como desees». Neil le hizo un gesto para que hiciera lo que quisiera. El hombre de mediana edad caminó hacia el lado del carruaje y a través de la ventana conversó con la persona que estaba dentro. Se acercó a Klein y al viejo Neil de nuevo y sonrió. «Más de 300 libras, pero menos de 350 libras. Mi maestro no recuerda el número exacto». «No recuerda. Ese realmente es un tipo cochinamente rico. Si tuviera tanto dinero para mí, definitivamente lo estaría contando una y otra vez». Estaba lleno de envidia. El viejo Neil asintió y le devolvió la cartera. «Con la diosa como testigo, esto te pertenece». El hombre de mediana edad tomó la cartera e hizo una estimación antes de sacar 3 billetes de 10 libras. «Mi maestro es Sir Duiville. Él desea elogiar su moral. Esto es lo que debe recibir una persona honesta. Por favor, no lo rechace». «¿Sir Duiville? ¿El que estableció Confía en Duiville? ¿El señor Duiville que proporciona apartamentos de alquiler baratos a la clase trabajadora?». Inmediatamente recordó el nombre. Era un caballero al que su hermano respetaba, pero no creía que estuviera basado en la realidad. «Gracias, Sir Duiville, es un caballero amable y generoso». El viejo Neil no fue modesto y recibió los 3 billetes. Después de ver partir el carruaje de Sir Duiville, y cuando vio que no había nadie alrededor, se dio la vuelta para mirar a Klein. Agitó los billetes y se rió entre dientes. 30 libras. El pagaré está resuelto. Dije que se resolvería de una manera razonable. Este es el poder de la magia. Santo puto poder de la magia. ¿Realmente eso funciona? Se quedó estupefacto una vez más. Unos minutos más tarde, entró en la escalera del edificio y, mientras se dirigía a la compañía de seguridad, preguntó desconcertado: «Señor Neil, ¿por qué no pidió más dinero?». «No seas codicioso. Uno debe tener cuidado de no ser codicioso al hacer magia ritualista. La templanza es un rasgo crítico que necesitan todos los inquisidores misteriosos si desean vivir mucho tiempo», explicó alegremente Neil. En un gran salón de baile, las velas ardían en unos pocos candelabros, emitiendo una fragancia que calmaba las mentes de las personas. Por el gran número de velas, produjeron una luz de ninguna manera inferior a la de las lámparas de gas. Había mesas largas con hígado frito, bistec a la parrilla, pollo asado, pez lengua frito, ostras desi, estofado de cordero, sopa de crema y otras delicias. Además, había botellas de champaña mist, vino de uva a hormir y vino tinto Villasur. Todos brillaban con un brillo tentador bajo la luz. Los sirvientes con chalecos rojos llevaban bandejas con copas de cristal y se movían entre los caballeros y las damas vestidos con elegantes o magníficos atuendos. Audrey Hall llevaba un vestido blanco pálido con cuello alto, cintura alta, con encajes. Su corsé estaba ajustado, mientras que sus voluminosas capas se hinchaban perfectamente con una crinolina. Su largo cabello rubio estaba enrollado en un elegante moño y los aretes, el collar y los anillos que lucía brillaban intensamente. A sus pies había un par de zapatos blancos de baile que estaban cosidos con rosas y diamantes. ¿Cuántas enaguas estoy usando? 5. 6. Con sus guantes blancos de seda, Audrey acarició su crinolina suavemente con la mano derecha. Su mano izquierda sostenía una copa de champán claro. No se parecía en nada a su yo habitual, por lo general se colocaba en el centro de los banquetes y hacía de ella el foco de atención.
En su lugar, evitó el bullicio y permaneció tranquilamente en las sombras de las cortinas colgadas de las ventanas francesas. Tomó un sorbo de champán mientras observaba a la multitud como si no perteneciese al lugar. El hijo menor del conde Wolf conversa con la hija del vizconde Conrad. Le gusta mover el antebrazo para reforzar lo que dice. Cuanto más grande sea el movimiento de su antebrazo, más increíbles serán sus palabras. Eso es algo recogido de la experiencia. No puede dejar de intentar elevarse a sí mismo disminuyendo a otras personas. Sin embargo, no puede evitar sentirse culpable. Se puede ver por la forma en que habla y su lenguaje corporal. La duquesa de ella hoy se ha tapado repetidamente la boca mientras se ríe con la mano izquierda. Ah, ya veo. Está mostrando su zafiro azul marino puro. Su esposo, el duque Negan, está discutiendo la situación actual con algunos nobles conservadores. Desde que comenzó el banquete, buscó a la duquesa de ella una vez. Casi nunca hacen contacto visual. Tal vez no estén tan enamorados como pretenden estarlo. El barón Larry ha hecho reír a la Madame Parnes 7 veces. Eso es muy normal, no hay nada extraño en eso, pero ¿por qué mira a su esposo con ojos de culpa? Oh, se han ido por caminos separados. Eso no es correcto, las direcciones en que se dirigen llevan al jardín. En el extravagante banquete, dio muchos detalles que nunca notó en el pasado. Hubo un instante en el que casi creyó que estaba viendo una ópera. Todo el mundo es un buen actor de ópera. Suspiró en silencio mientras sus ojos permanecían claros. En ese momento, de repente sintió algo y volteó la cabeza. Miró a un rincón oscuro en el gran balcón exterior. En las sombras, había un enorme Golden Retriever sentado allí en silencio. La estaba mirando, mientras que la mitad de su cuerpo estaba escondida en la oscuridad. Susie. Las esquinas de la boca de Audrey se contrajeron y su expresión cambió instantáneamente. Ya no pudo mantener su estado como espectadora. Capítulo 53. Oyente. Un antiguo velero de 3 mástiles navegaba a través de una tormenta tumultuosa en el mar. No fue rápido y su desplazamiento era mediocre. Con el clima y el mar luciendo como una escena de cataclismo, el velero era como una hoja seca separada de su árbol. Sin embargo, a pesar de la forma en que los tifones arrasaron o de lo aterradoras que eran las olas, continuó navegando pacíficamente sin ningún signo de voltearse. Alger Wilson estaba de pie en la cubierta vacía mientras miraba las enormes olas que parecían montañas. Sus pensamientos eran un misterio. «Será lunes otra vez», murmuró en silencio para sí mismo. Era el día que pertenecía a la Madre Tierra, el comienzo de una serie de crecientes y menguantes. Sin embargo, significaba algo diferente para Alger. Pertenecía a una misteriosa existencia siempre envuelta en una niebla de color blanco grisáceo. Al menos no me han reducido a un loco. Dejó de mirar a su alrededor mientras soltaba una risa autocrítica. En ese momento, uno de los pocos marineros que tenía se había inclinado y le preguntó con reverencia: «Su Gracia, ¿a dónde estableceremos el rumbo en esta oportunidad?» Alger examinó sus alrededores y dijo con voz calmada: «Persigue al oyente de la Orden Aurora». La tormenta se calmó mientras emanaba niebla. En un extraño velero con cañones a bordo, un niño de 8 o 9 años con cabello amarillo suave miraba a los piratas a su alrededor con miedo. Estaban desordenados. Algunos disfrutaban de barriles de cerveza, otros giraban con cuerdas, otros se burlaban unos de otros, y algunos incluso luchaban con sus puños. Se volteó para mirar a un hombre vestido de negro que estaba de pie en las sombras. Reprimió su voz y preguntó: «Padre, ¿a dónde vamos?» La primera vez que vio a su padre fue hace 5 días, un padre que se proclamó un aventurero. Si no fuese por la pintura al óleo que le había dejado su difunta madre que confirmaba la identidad de su padre, y el hecho de que el orfanato le había abierto las puertas, no estaría dispuesto a abandonar su ciudad natal y seguir a su único pariente, quien también era casi un extraño. El hombre en las sombras bajó la cabeza y miró a su hijo. Con una expresión amable, respondió: «Jack, te llevaré a un lugar sagrado, a una residencia santa donde alguna vez vivió el Creador». «¿Es ese el reino de Dios?»,
Nosotros los mortales solo podemos entrar ganando su gracia. Jack había sido bien educado por su madre y sabía al menos eso. Estaba sorprendido y temeroso por el asunto. De pie en las sombras, el hombre poseía una línea de mandíbula inolvidable como si fuese una escultura cincelada por el mejor artesano. Se llevó la mano a la oreja e hizo una posición para escuchar. Respondió en un tono que sonaba como si hablase dormido: Jack, los mortales son un concepto equivocado. El Creador creó este mundo y Él está en todas partes. Él existe en cada ser viviente. Por lo tanto, todos los seres tienen divinidad. Una vez que la divinidad alcanza un nivel particular, pueden convertirse en un ángel. Los 7 dioses falsos en la actualidad son solo ángeles poderosos. Mira, ahora puedo escuchar las enseñanzas del Creador. ¡Ah! ¡Qué extraordinaria es esta revelación! La vida es solo un recorrido del espíritu. Cuando el espíritu es lo suficientemente potente y resistente, podemos encontrar nuestra divinidad y fusionarnos con aún más divinidades. Jack no pudo entender la complicada descripción. Sacudió la cabeza y le hizo otra pregunta que anteriormente no tuvo oportunidad de hacer. Padre, escuché de mi madre que después de que el Creador creó este mundo, Él se dividió en todos los seres y no existe en la actualidad. Entonces, ¿por qué existe su santa residencia? Como todo niño de 7 a 8 años, era lógico. El hombre con la cara cincelada quedó desconcertado. Volteó la cabeza como si estuviese escuchando más murmullos. De repente, se desplomó, rodillas a cubierta. De su piel expuesta sobresalían fragmentos negros. Apretó su cabeza con ambas manos mientras su expresión se torcía y gritó con extremo dolor: «Están mintiendo». Después del almuerzo, y después de que Neil le prometiese que lo llevaría al mercado clandestino la próxima vez que fuese, Klein regresó lentamente a la compañía de seguridad La Espina Negra. Decidía entre las dos opciones de leer los documentos en la oficina del personal y practicar sus habilidades o aprovechar la oportunidad de salir y actuar como vidente en el club de adivinación antes de que el capitán Dunn lo detuviese. Sin embargo, antes de que pudiera tomar la decisión, vio entrar a Dunn Smith. Estaba vestido con el impermeable negro habitual y un sombrero de copa a la mitad. «Capitán, ¿alguna noticia?», pensaba en el paradero del cuaderno de la familia Antígenes mientras le preguntaba con preocupación. Sin mostrar signos de fatiga en sus ojos grises, Dunn dijo: «Los hechos han corroborado que el cuaderno de la familia Antígenes está en las manos de Ray Beaver. Sin embargo, ha desaparecido por completo. Ya he informado a los diferentes equipos de halcones nocturnos sobre este asunto a través de un telegrama. Se les pidió que prestasen atención a los diversos muelles y estaciones de locomotoras de vapor. La primera tanda de retratos impresos se envió ayer por la tarde y se imprimirá en varios periódicos importantes. Qué bueno sería si hubiese teléfonos, máquinas de fax, cámaras de vigilancia y almacenes de datos. Qué lástima. Sé cómo usarlos todos e incluso entiendo un poco de la lógica detrás de ellos». Exhaló en silencio. «Pero independientemente de eso, podemos considerar que hemos encontrado el cuaderno. Y todo es gracias a ti. Por supuesto, todavía necesita otra ronda de confirmaciones. Ya envié un telegrama a la diócesis de Buckland, solicitándoles que escolten al artefacto sellado 2-049 hasta aquí. Alguna vez fue un artículo peligroso de la familia Antígenes. Puede ayudarnos a saber si Ray Beaver es un descendiente de la familia Antígenes. Un artefacto sellado de grado 2. Peligroso. Se pueden utilizar con cuidado y moderación». Originalmente había querido preguntar sobre el artefacto sellado, sus habilidades especiales y el peligro que representaba por curiosidad, pero al instante recordó que carecía de la autorización necesaria. No tenía más remedio que rendirse. «Que la diosa nos bendiga», golpeó 4 puntos en su pecho, formando el signo de la luna llena. Dunn abrió la puerta de su oficina y dijo asintiendo levemente: «La diosa siempre nos ha estado protegiendo. Klein, si no hubieses elegido vidente, serías un miembro oficial después de que se verifique este asunto. Podrías haber elegido desvelado, pero lástima. Para ser sinceros, todavía estoy desconcertado sobre tu elección. Aunque ser coleccionista de cadáveres es bastante desagradable, también has visto a Dali.
Debes saber que los médiums espirituales varían en fuerza. En cuanto a los inquisidores misteriosos, también son una buena opción. Como mínimo, tienes al viejo Neil como un modelo a seguir, por lo que él se asegurará de que el riesgo de perder el control se minimice. Con respecto a esa pregunta, había preparado una respuesta desde el principio. Nunca tuvo la oportunidad de usarla ya que Dunn no preguntó. Solo podía contestar con desinterés. Organizó sus palabras y dijo: mis consideraciones se derivan del hecho de que los videntes y los inquisidores misteriosos son considerados villanes de los roles de apoyo. No necesitan enfrentar siempre a los enemigos porque eso es demasiado peligroso. Y tanto tú como el viejo Neil dijeron que, en el dominio del misterio y los villanes, la curiosidad y la experimentación generalmente producen resultados aterradores. Describir a un inquisidor misterioso como indagador de misterios me hizo preocuparme, así que, jejeje. Como ustedes saben, yo no era más que un graduado ordinario no hace mucho tiempo. La falta de agallas es la única razón por la que hice esa elección. Tengo que decir que esa es una respuesta muy razonable que va más allá de mis expectativas. Dunn se masajeó las sienes y se rió entre dientes. Se dio media vuelta mientras sus ojos grises se alineaban con Klein. Continúa saliendo por ahora. No te limites a los caminos que van desde la casa de Belch hasta la calle Cruz de Hierro. Tal vez puedas sentir el cuaderno y ayudarnos a confirmar la ubicación de Ray Beaver. Muy bien. Se dio cuenta de que ya no necesita estar en un dilema. Se despidió de Dunn y se dio la vuelta, su corazón comenzó a contar. 3, 2. Espera, gritó Dunn. Volteó la cabeza y sonrió. Capitán, ¿hay algo más? Dunn tosió un poco y dijo: bueno, los villanes de apoyo tienen que luchar contra sus enemigos de vez en cuando. Aunque los videntes parecen que pueden evitar tales batallas, no deben ser ignorados. Tienes que mantener tus habilidades de tiro y trabajar para aumentar tu fuerza. Eso es para lo que estoy trabajando duro, señaló hacia afuera. Me voy a ir. Muy bien. Espera un momento, gritó una vez más. Mientras reflexionaba, dijo: tal vez tenga que considerar contratar un entrenador de combate para ti. Por supuesto, ese asunto está bajo la premisa de que te conviertes en un miembro oficial. Reaccionó bruscamente antes de preguntar con cuidado: Capitán, ¿hay algo más? No. Al ver sus ojos incrédulos, Dunn negó con la cabeza y sonrió. Enfatizó de nuevo: realmente, nada. Solo entonces Klein pasó por delante del divisor de partición. Se despidió de Raxan y de la señora Oriane y se dirigió al club de tiro para practicar. Con todo eso hecho, fue al club de adivinación y vio a la hermosa Angélica parada allí leyendo los periódicos sin prisa. Casa. Leyó en silencio. Con el bastón en la mano, se acercó y saludó con una sonrisa: buenas tardes, señora Angélica. Buenas tardes, señor Moretti. Sin prisa, Angélica dejó su revista. Se levantó y dijo: no mucho después de que se fue ayer, vino el señor Glacis. Acaba de recuperarse de una enfermedad grave. Klein dejó escapar un suspiro de alivio mientras sonreía. Eso seguro es algo que vale la pena celebrar. Al oír eso, Angélica, que lo estaba observando en secreto, bajó la voz y preguntó por curiosidad: el señor Glacis dijo que usted es un médico muy mágico. ¿Lo es? ¿Qué? Miró a la dama delante de él, sospechando que estaba escuchando cosas. ¿Qué le hizo pensar que soy médico? Incluso yo no lo sé. Capítulo 54. El primer cliente de adivinación. Al ver su extraña expresión, Angélica sintió de inmediato que sus creencias vacilaban. Ah, sí. El señor Glacis mencionó que usted pudo percatarse de una dolencia en sus pulmones simplemente por observación. Su voz se suavizó hasta que finalmente se calló. ¿Observación? ¿Un pulmón oscuro? Comprendió al instante mientras sacudía la cabeza con una carcajada. Creo que el señor Glacis estaba equivocado. Estaba planeando ser indiferente, pero después de recordar que nadie buscó sus servicios de adivinación en toda la tarde de ayer, su mente dio vueltas. Eso afectaba su objetivo de actuar como vidente, por lo que explicó:
En realidad es una forma de adivinación. ¿Adivinación? Pero el señor Glassy solo mencionó que observó su rostro. ¿Eso también es considerado adivinación?, preguntó Angélica con shock y duda. Klein sonrió, compuesto. Como miembro del club de adivinación, debes saber sobre la lectura de palma, ¿verdad? La lectura de palmas no fue patentada por el imperio alimentario. Incluso en la Tierra, India y la vieja Europa habían desarrollado principios similares, y mucho menos en un mundo con poderes de villande. Lo sé, pero parece que no leyó la palma de su mano. ¿La estaba observando en secreto?, preguntó Angélica con curiosidad. Estaba usando la lectura de rostro. Cocinó una mentira. Sus principios no son muy diferentes de la lectura de palma a un nivel fundamental. ¿De verdad? Los ojos de Angélica se llenaron de incredulidad. Para desarrollar su carrera como vidente, se rió. Fingió estar pensando mientras tocaba su glabela 2 veces. Enfocó sus ojos y el aura de Angélica se presentó. Su cabeza era púrpura, sus extremidades rojas, su garganta estaba azul. No había problemas con su salud, excepto que algunos colores eran más apagados. Sin embargo, eso era una manifestación de la fatiga ordinaria. Entonces miró sus emociones. Vio naranja mezclado con algo de rojo y azul. También significaba calor junto con algo de emoción y pensamiento. Afortunadamente, después de darse cuenta de que no había nada anormal en ella, planeaba desactivar su visión espiritual. Pero fue en ese momento cuando de repente vio una rica oscuridad oculta en las profundidades de sus colores emocionales. Además, le falta un poco de blanco, ganas de mejorar. Asintió mientras pensaba. Señor Moretti, ¿estaba leyendo mi rostro? Al ver al joven caballero de negro frente a ella callarse bruscamente mientras la evaluaba seriamente, Angélica se dio cuenta de algo. Preguntó de una manera medio curiosa y medio preocupada. No le respondió de inmediato. En su lugar, golpeó ligeramente su glabela mientras llevaba una mirada de escrutinio. Justo cuando Angélica se estaba sintiendo incómoda, dijo calurosamente: Señora Angélica, hay algunas penas y dolores que no debe sellar en su corazón. Los ojos de Angélica se agrandaron y su boca se abrió. Sin embargo, no dijo una palabra. Miró a Klein con su sombrero de copa a la mitad con un aparente aire académico. Lo escuchó usar una voz profunda, reconfortante y cálida para decir: necesita ir a escalar montañas, jugar al tenis o realizar una obra trágica para agotar su cuerpo gracias al ejercicio. Deje que sus lágrimas fluyan sin contriciones, luego llore y grite. Exprese todas esas emociones. Eso será muy útil para su salud. En el momento en que esas palabras entraron en sus oídos, Angélica sintió que se había transformado en una estatua. Se quedó allí, inmóvil. Intentó parpadear mientras bajaba la cabeza apresuradamente. Dijo profundamente: gracias por su sugerencia. Parece que hay muchos miembros aquí hoy, ¿no? No continuó. Como si no hubiese hecho ninguna adivinación antes, se fue hacia un lado y miró a la sala de reuniones al final del pasillo. Domingo por la tarde. Al menos 50 miembros. La voz de Angélica sonaba un poco ronca. Solo mencionó los términos clave. Hizo una pausa mientras su ritmo vocal volvía gradualmente a la normalidad. ¿Quieres té o café? De negro Sib sintió levemente. Cortésmente se quitó el sombrero y caminó lentamente hacia la sala de reuniones. Solo cuando desapareció detrás de la puerta, Angélica exhaló lentamente. La sala de reuniones del club de adivinación era muy grande. Era casi el doble del tamaño del aula de secundaria de Klein. En el pasado, solo 5 o 6 miembros estarían presentes, haciéndola parecer extremadamente vacía. Ahora, había docenas de adivinos sentados en diferentes lugares. Llenaron la mayor parte del cuarto. La luz del sol brillaba en la habitación a través de las pocas ventanas. Los miembros estaban discutiendo suavemente entre ellos o haciéndole preguntas a Anas Vincent. De lo contrario, estaban practicando y tratando de adivinar o tomando café y leyendo los periódicos por sí mismos. Tal escena hizo que se sintiese como si hubiese regresado a sus días de escuela en la Tierra. La diferencia era que era más ruidoso,
y en aquel entonces, sin la tranquilidad de la sala de reuniones. Miró a su alrededor, pero no vio caras familiares como Glacis o Edward Steve. Entonces, casualmente tomó un libro de texto de adivinación, encontró un rincón y comenzó a hojearlo sin prisas. Muy pronto, Angélica entró con una taza de té y la dejó sobre la mesa frente de Klein. Cuando se iba tranquilamente, de repente vio al señor Moretti sacar una cadena de plata de aspecto exquisito de su manga izquierda. Había un trozo de topacio puro colgando de la cadena de plata. ¿Qué está haciendo? Angélica se ralentizó subconscientemente y concentró su mirada en Klein. Él sostuvo la cadena de plata con su mano izquierda y permitió que el topacio colgase sobre el té negro de Sibe, justo antes de tocar la superficie del líquido. Con una expresión serena, entrecerró los ojos y la atmósfera a su alrededor se calmó de repente. El topacio comenzó a moverse ligeramente, junto con la cadena de plata de aspecto especial, en el sentido de las agujas del reloj. Al ver esto, Angélica encontró al señor Moretti extremadamente misterioso. El té negro que proporcionan es genial, dijo con suavidad después de que abrió los ojos con una sonrisa. Sus acciones fueron hechas intencionalmente para que Angélica las viera. Si quería que la gente lo seleccionase para sus servicios de adivinación, la recomendación de Angélica era un factor crucial. Como quería actuar como un vidente, ya no tenía ninguna reserva. Personificó completamente la identidad. Sí, el señor Vanes es muy exigente con la calidad del té, dijo Angélica, impactada. Guardó su péndulo espiritual enrollando adecuadamente. Luego, levantó la taza de porcelana blanca con diseño floral. Con una sonrisa, le hizo un gesto cortés con la taza. Angélica regresó a la sala de recepción, pero ya no tenía ganas de leer revistas. Se sentó allí, mirando a la distancia. Era desconocido en qué estaba pensando. Eso continuó hasta que hubo golpes en la puerta. Se despertó de un salto y miró apresurada a la entrada, solo para ver a una mujer con un vestido azul claro. La dama se quitó el sombrero de velo con una cinta azul claro. Parecía tranquila y melancólica. Buenas tardes, estimada señora. ¿Le gustaría unirse al club de adivinación, o está aquí por una adivinación?, preguntó como un reloj. Quiero una adivinación. La dama tenía un hermoso par de ojos ocultos por el dolor, y se mordió el labio inferior mientras hablaba. Angélica la llevó hasta el sofá y le explicó cómo trabajaba en detalle el club de adivinación. Tomó un álbum y se lo entregó. Puede elegir a cualquiera. En su estado de ánimo bajo, la dama hojeó seriamente el álbum. Como había demasiados miembros ese día, había demasiadas opciones. La dejó bastante molesta. ¿Puede recomendar uno? De estas pocas páginas. Señaló la sección central del álbum, omitiendo a los adivinos que tenían un precio por encima de 2 solís y aquellos por debajo de 4 peniques. Angélica tomó el álbum y lo miró por unos minutos. Deliberó sus palabras antes de decir: yo le sugiero a este caballero. La señora, que parecía inquieta, echó un vistazo y se dio cuenta de que era un adivino llamado Klein Moretti. El señor Moretti se acaba de unir al club. ¿Es confiable su adivinación?, preguntó preocupada. Angélica asintió con gran afirmación. Otro miembro del club y yo estamos seguros de que el señor Moretti es un destacado adivino. Si no fuese por su reciente ingreso al club, no aceptaría tarifas.